Bueno, entonces decíamos que para dibujar esta función por tramos en GeoGebra, el comando que pueden utilizar es el comando si. Si, y ahí que les pide. Si pasa algo, condición, y después entonces. Así es el comando. Entonces, y después viene un si no. Si no, entonces, ¿qué quiero decir? Si la x es menor que menos 2, si la x es menor que menos 2, ¿qué función quiero que me dibuje? X más 2. Entonces le digo, bueno, si x es menor que menos 2, dibuja x más 2. Y si no es menor, o sea, si no es, si no pasa esta condición. Si no es menor que menos 2, ¿cómo va a ser la x? Si no es menor que menos 2, pero la x, ¿cómo es? Mayor o igual que menos 2. Entonces, si no, el si no de atrás, el si no de atrás, es lo que se va a dibujar en el complemento de este conjunto. O sea, va a dibujar la función que yo le pida para los x que no cumplan que sean menor que menos 2. O sea, para los x mayores o iguales que menos 2. ¿Cuál quiero que me dibuje? X cuadrado. Entonces ahí atrás va x cuadrado. ¿Está claro? El problema es que a veces tienen tres, ¿no? Siempre. No. ¿Cómo es? Si hay dos, no hay drama, porque con esto está. Si x más 2, si x es menor que menos 2, que me dibuje x más 2. Si 2, que me dibuje x al cuadrado. ¿Qué pasa si hay 3? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacer un ejemplo de x más 2 y x es menor a menos 2. X cuadrado entre menos 2 y 0. 2x para x mayor a 5. Entonces, fijémonos que tenemos. Tenemos menos 2, tenemos el 0. Para x menor que menos 2, la función es x más 2. Entre menos 2 y 0, la función es x cuadrado. Y entre mayores que 0, comando sí. Bueno, si x es menor que menos 2, ¿quién quiero que me dibuje? Ahí no hay problema. Si x es menor que menos 2, me va a dibujar x más 2. Y acá en el si no, ¿qué x están incluidos? X. No funciona. ¿Qué valores de x están incluidos? Recuerden que el si no viene de la condición de lo primero. Si x no es menor que menos 2, ¿qué me queda? Estoy diciendo los x mayores o iguales que menos 2. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, me está diciendo todos estos x. ¿Está? Los naranjas. ¿Estamos ahí? Bueno, arranca de 0. Entonces,
Ahora, yo en este pedazo, yo tengo que tener en cuenta que ya estoy en el naranjita. Ya fue esto. Me olvido por 2 segundos. Entonces me paro en el naranja. Y le vuelvo a poner otro comandocito. Eso, hace de cuenta que empezaste de cero. Ahora, sí. La x cuadrado, ¿en qué parte? ¿Para qué valores de x? La tengo que buscar. Mayores que -2 y... Bien. Mayores que -2 ya está, porque estoy en la parte del si no. ¿Está bien? Esto ya está en mayor que -2. ¿Qué me faltaría agregarle? Dibujar hasta 0 nomás. ¿Está bien? Ya sabe que es mayor o igual que -2. Entonces yo le pido, si x es menor a 0, dibuja x cuadrado. Y si no, ¿quién va a dibujar? En el recto, se ve que ya estoy en la naranja. Ya estoy en la parte naranja. Entonces, en esa parte naranja, ahora, para los menores que 0, ¿qué me queda? Para los menores que 0, era parte que está pintada de fucsia, ¿sí? Entonces ya me está dibujando ese cachito. Lo que me sobra es lo que quedó en naranja solo. ¿Qué función tiene que dibujar en naranja solo? En naranja solo, 2 Cierro el paréntesis de este sí y cierro el paréntesis del otro sí. ¿Se ve lo que hay que hacer? La primera la dibujas como está, o sea, como tiene que ser. Si x es menor que -2, va la función x acá. Recuerden que a partir de esa segunda coma, lo que me queda es para los x mayores que -2. Me queda para x mayores que -2. Y es como arrancar de cero. Tapá lo que tenías antes, tapalo. Y ahora, ¿qué le pido? Ya sabe la computadora que vos le estás pidiendo para los mayores que -2. Entonces ya se olvida en este x mayores de -2, ya no me hace falta. Ella ya sabe que está ahí. ¿Qué me queda aclararle? Que x sea menor o igual que 0. Ah, menor o igual, tendría que haberlo puesto ahí. Menor o igual que 0. Y ahí que me dibujo de x cuadrado. Entonces, ella ya está en el naranja. Geogebra ya está en el naranja. Y de ese naranja me pinta los menores que 0. Que es lo que yo pinté en FUS. ¿Bien? Y que en el resto, ¿qué tiene que dibujar? En el resto, tiene que dibujar la función 2x. ¿Más o menos? Bueno, ese sería cómo hacer funciones por tramos con GeoGebra. Y una aclaración que quiero hacer es para regla de la cadena. ¿Cuál es el error común en regla de la cadena? Regla de la cadena es derivada de funciones complejas. Recuerden que ustedes tienen un X. Vamos primero a la función. Esta función compuesta, ya veo con la derivada. Tomo el X y la primero que aplico, ¿cuál es? La que está más cerquita de él. Y después a esta le aplico esta. Entonces, la que más agarra, ¿cuál es? Lo que está agarrando más ahí. La F, porque la F está agarrando a G. La F está agarrándola a este corchete, ¿sí? La F es lo que más agarra. Entonces, esta es la primera que se deriva. Es la primera que se deriva. Pero ojo,
no se evalúa en la derivada de g. Se evalúa en la g así nomás, sin derivar. Se evalúa en la g sin derivar. Y se multiplica recién eso por la derivada de g. ¿Está claro? El error común acá, el error común es, por ejemplo, si tengo eso, tengo que derivar. Voy a derivar. Primero yo tengo que identificar cuál es la función que más agarra. ¿Cuál es la que agarra más? El seno que agarró aquí cubo, el seno. Esa es la primera que derivo. Coseno. La deriva el seno coseno. ¿Y saben qué es lo que hacen? Y eso es lo que está mal. ¿Qué? ¿Qué hice ahí? Derivé la de adentro, pero no. Era derivar coseno nomás y evaluada en el viejo, en la que estaba antes. O sea, evaluada en x cubo. Y recién acá atrás viene el por y la derivada de la de adentro. Ese es el error más común, es como que derivan todo. No. Derivamos la que más agarra, evaluarla en la otra sin derivar por la derivada de lo de adentro. Más o menos, esa aclaración quería hacer. Y ahora sí vamos a la clase. Bien. A ver, ¿qué nos tiene que quedar en claro acá? A ver, si yo tengo un gráfico, debería poder darme cuenta cuando la función es derivable o no. ¿Cómo tiene que ser el gráfico para que sea derivable? Suave, tiene que ser suave. Ejemplos de funciones que no sean suaves. Muy bien. Valor absoluto de x, ¿en qué valor de x? Okay. Valor absoluto de x no es suave en cero, ¿sí? Si en algún gráfico que ustedes hagan les queda también que un pico así como el valor absoluto, no va a ser suave. Cosas que hacen que deje de ser suave la función son precisamente esos picos o un salto abrupto, como lo que pasa en la raíz punta x, o que la función no sea continua, ¿sí? En esos casos no es suave, o porque hay un pico o un salto abrupto o porque no es continuo, ¿está bien? Esto no. Esto sería. No debería haber ninguna de esas tres casos. ¿Vamos aquí? La derivada de una función. Me daba una idea de qué cosa de la función. De qué tan rápido crece. De qué tan rápido crece. Por eso es que uno compara cómo cambia la función, la variación en los x, en los y, cómo cambia la función con respecto a la variación en x. ¿Sí? ¿Recuerdan la definición de derivada? Era el cambio en las y, f de x menos f de a, sobre la variación en las x, pero era en un instante, ¿sí? Entonces, para que fuera en un instante, calculaba el límite cuando x tiende a. Entonces, la derivada es un límite, es el límite, y esto se llama cociente incremental. Es un cociente, una división incremental, ¿por qué? Porque son dos variaciones. Variación en la función, variación en la función. ¿Está bien? Entonces, me da una idea de crecimiento. Bien.
Ahora lo que vamos a hacer es ver otra interpretación de la derivada. A ver. ¿Qué tenía acá? El puntito A F de A, me paro en el punto A F de A y me corro un poquito. ¿Qué tanto? X, qué sé yo. Me corro un poco. Ahora estoy en el punto X. ¿Y cuánto vale esa imagen? Ahí no puse la imagen de la imagen de la. Bien. Yo puedo trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, hagan de cuenta que lo hice. ¿Está bien? Voy a hacer lo mismo, pero con otro grado. Paro en el punto A, F de A, y me corro un cachito, ponele X, su imagen es F de A. Y lo que hago es trazar la recta que pasa por esos dos. A ver, vamos a hacerlo bien. Entonces, lo que importa es que yo estoy parada en el punto A, F de A y me corro un poco. Al punto X, F de X. La pendiente de esa recta como corta en dos puntos, la recta roja, se llama recta secante. Corta en dos puntos a la función. ¿Me pueden decir la pendiente de esa recta secante? La M de esa recta secante. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta? Si yo tengo dos puntos, el punto A F de A y el punto X F de X. ¿Cómo calculo la recta de las Y sobre la recta de las X? ¿Está bien? Claro. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Y cuánto vale I2 y I1 acá? F de X, esta es una I, F de A es la otra I, y las X, X y el A. ¿Estamos de acuerdo? La recta de las Y sobre la recta de los X. Pero cuando uno calculaba la derivada, ¿qué tenía que hacer con el X? Me tenía que acercar a la. Entonces lo que voy a hacer es irme acercando a la. Me voy a acercar a la. Entonces voy a tomar, a ver, tomo otro X. Y esa recta naranja se convierte en la recta, perdón, la recta roja se convierte en la naranja. Y así me tengo que acercar un montón. Me acerco más. Me acerco más. ¿Hasta cuándo me tengo que acercar? Muy, muy cerquita. ¿Y qué va a pasar? Que esa recta roja, que antes cortaba en dos puntos, va a llegar un momento en que va a cortar en un solo punto. ¿Sí? Si X se acerca o tiende a A,
la recta secante se convierte en recta tangente. Se convierte en recta tangente. En vez de cortar en 2 puntos, va a cortar en uno solo. ¿Estamos? Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo la calculo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La recta secante se convirtió en recta tangente. ¿Cuándo? Cuando X se acercó a A. Entonces, la pendiente, voy a calcular la pendiente de la secante, ¿y qué tengo que hacer con el X? Acercarme a la A. Calculo la pendiente de la secante, que es la recta de los Y, sobre el resto de los X, y para que se convirtiera en tangente, ¿qué hice? Calcular el límite cuando X tenía. Pero ese límite, ¿qué nombre tenía? ¿Cómo lo bautizamos? El límite de f de x menos f de a sobre x menos a. Este límite, ¿cómo se llama? F prima de a. ¿Ven? Entonces, ¿qué es f prima de a? Además de ser la tasa de crecimiento instantánea de la función, la puedo pensar f prima de a como m de la tangente. ¿Qué es? La pendiente de la recta tangente. Y esa es la otra interpretación de deriva. Ahora voy a pasar al PDF y voy a escribir eso. Sí. ¿Estamos? ¿Puedo cambiar? Entonces, la pendiente de la recta secante era la recta de los y sobre la recta de los y. Si x tiende a A, la recta secante se convierte en recta tangente, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa recta tangente lo puedo calcular como la pendiente de la secante, indicando que me tengo que acercar a la. Y ahora, esta cosa es lo que nosotros habíamos bautizado como F prima. ¿Vamos a ir? Lo voy a escribir con palabras. Geométricamente, F prima de A es la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Adelante. Pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? No les dije cómo sacarlo todavía, ¿no? ¿Sabes cómo sacar la recta tangente? Para saber cómo sacar la recta tangente, debería
Hagamos un dibujo de una función cualquiera. Dibujemos así a ojímetro una recta tangente y empecemos a ver qué características tiene. No me gusta estudiar las fórmulas. Hay una fórmula de recta tangente, pero no hace falta. Aquí en términos no hace falta. ¿Qué es lo que quiero? A ver, tengo un gráfico, tengo el punto A, este de A. Si yo tuviera que dibujar la recta tangente, estaría bien si la dibujo así. ¿Cómo harían para dibujarlo? Tampoco. ¿Cómo hacen para dibujarlo? Tiene que estar por encima del gráfico. ¿Sabes? ¿Alguien en el Zoom me la quiere dibujar? Encima los gráficos. El Zoom la pueden dibujar a la recta tangente de ese gráfico. ¿Está bien? A ojímetro, por eso lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para mí va más la celeste que la roja, ¿eh? Es como que tienen que apoyarse apenas en esa función. ¿Por qué necesitan reconocerla? Porque después ustedes les vamos a pedir dibujar la recta tangente. Y si les queda, tienen que aprender a discernir si lo que les está quedando es tangente o no. Porque si hacen, o sea, ven que no es tangente y lo dejan así. O sea, tienen que reconocer por lo menos que algo está mal. ¿Está bien? No encontrar el error, puede ser eso, pero algo se pasa. Bien, entonces, ¿qué sabemos de recta tangente? La miro bien y sé la pendiente, la sé cuál es. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Es el perímetro. Sabemos quién es su pendiente, que M es F' de A, y además pasa por el puntito lila. ¿Quién es este puntito? Pasa por, en X, ¿cuánto vale? Y en Y, Pero ¿qué pasó? Se fue la carrera, no sé si vale. ¿alguna duda del Zoom? Bueno, sé esas dos cosas, que la pendiente es F' de A y sé que pasa por AF de A. ¿Está bien? Entonces, con estas dos cosas, yo debería ser capaz de escribir la ecuación, que es, la ecuación es M por X más B, ¿no? La ecuación de cualquier recta. La M la tengo. ¿La M cuánto es? La derivada de la función en A. Lo único que me haría falta es calcular B, y para hallar B, voy a usar que pasa por el punto A, F de A. Cuando X es A, la Y te da F de A, y de ahí vas a poder obtener el B. ¿Está bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ponernos a hacer un ejercicio. ¿Vamos de acá? Sí, a ver. Hallar la recta tangente al gráfico de la función f en x igual a 1. Graficar la función y la recta tangente en un mismo sistema de ese espacio. A ver si puedo usar el pizarrón.
tenés que hallar la recta tangente a la función, la función era x cuadrado menos x, en que x, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué tengo que acordar? ¿Qué tengo que acordar? ¿Qué sabemos de la recta tangente? Si yo tengo la función f, tengo el punto A, f de A, y tengo la recta tangente, ¿qué sé de la recta tangente? Características de la recta tangente. Sé que su pendiente m es la derivada de la función en A. ¿Está bien? La derivada de la función en A. Y sé que pasa por el punto, pasa por A, F de A. Entonces, con esos dos datos, yo debería poder armar la ecuación que es m por x más b. Entonces, calculemos primero la pendiente. Entonces, primero hallemos M. M es la derivada de la función en A. ¿Podemos hacer la derivada de la función? F' de x. Si la función es x cuadrado menos x. Ya no voy a hacer el límite cuando x tiende a... Ahora uso reglas de derivación. Solo en ejercicios como el A2 calculan la derivada por definición con el límite, ¿sí? Acá usan reglas de derivación. Derivo la función x cuadrado menos x. La derivada de x cuadrado, la derivada de menos x. Bien, esa es f de x. Pero la pendiente, ¿qué es? F' valuada en A. ¿Cuánto vale A acá? X vale 1, ¿sí? Entonces f' de 1, reemplazo 2 por 1 menos 1, ¿cuánto me da? Entonces, en la ecuación de la recta tangente, ¿cómo me va quedando? Y igual a m, me dio 1, por x más b. La ecuación de la recta tangente. Hasta ahora tengo eso. La m ya la tengo. Me falta el b. Me falta el b. ¿Y qué otro dato me faltaría usar? Claro, me falta usar que pasa por el punto AF de A. ¿Está bien? AF de A. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Y cómo calculo F de A? F de 1, ¿cuánto vale? ¿En dónde se reemplaza? En la función. 1 al cuadrado menos 1. ¿Te da? Y con eso me voy a la ecuación. La ecuación era igual a 1 por x más b. Si yo sé que pasa por el punto 1, 0, ¿qué significa esto? Cuando la x vale 1, la y vale 0. Entonces, si en x yo pongo 1, en y tengo que poner 0. ¿Está bien? Y despejo b de ahí. ¿Cómo me queda? 1 por 1 y pasa restando. Me queda que b es menos 1. Entonces puedo armar la recta tangente ya. Y igual a m, que era 1,
por X más B, que me quedó menos 1. ¿Está claro? Ustedes tienen buena memoria, así que les voy a contar cuál es la ecuación de la recta también. A mí no me gusta aprenderme cosas en memoria. Entonces yo digo, bueno, si vos sabés que la pendiente tiene F' y que tiene que pasar por ese puntito, ya con eso vos podés armar la ecuación M por X. Pero bueno, sé que ustedes tienen buena memoria. Pueden usar la ecuación de la recta que conociendo la pendiente y un punto, que es I menos I sub 0, o F de A, igual a M por X menos A. Y a veces van a ver la ecuación de la recta tangente de esta forma, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? La M, pero la M, ¿quién es? ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente? F primero. Entonces, si yo armo esto, F' de A, que me había quedado 1, X menos A, que era 1, y acá I menos F de A, que era 0, si ustedes reemplazan directamente en esta, van a llegar a esta ecuación. ¿Cuál van a usar? La que les sea más cómoda, ¿sí? La que cualquiera de las dos, o despejando el B, o usando esta ecuación, llegan a la misma, ¿sí? Bien. Vamos a ver si lo hicimos bien. ¿Cómo puedo chequear si lo hice bien? Hago el gráfico. Hago el gráfico y me fijo si me queda tangente en 1. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, tengo que dibujar la parábola x al cuadrado menos x. Primero dibujar esto. ¿Cuáles son las raíces de esa función? Los valores de x que hacen que la función de 0. 1 era una raíz y 0 es otra raíz. Esto llamamos. 1 y 0. ¿Cuál es el vértice? Si yo ya sé que las raíces son 0 y 1, el vértice está en el medio, entre los dos. O sea, el vértice es 0,5, ¿sí? El vértice es 0,5. ¿Y cómo le calculo la I? Reemplazando la función. El I del vértice es 0,5 al cuadrado menos 0,5. ¿Cuánto da? Menos 0,25. Sí. Menos 0,25, entonces ubico ese punto. Por ahí me quedó el dibujo. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver si dibujamos la recta tangente y nos queda tangente realmente como tiene. La ordenada del origen de la recta es menos 1, entonces me paro en menos 1, me corro un lugar a la derecha y subo 1. Me quedo bien. ¿Por qué les sirve graficar? Porque a veces no les queda, a veces uno se equivoca y no te queda tangente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Revisar. Algo hicimos mal. Podemos haber dibujado mal la función, la recta, o haber obtenido mal la recta tangente. Pero, de nuevo, esto tiene que ver con las validaciones. Siempre acompañen lo que ustedes saben, cómo tiene que quedar, con si realmente me queda así. Si no, reviso, voy para atrás y encuentro el error. Por lo menos lo busco, o por lo menos aviso. Sí, ¿sabes qué? No, profe, no me quedó tan, porque yo sé que esto no puede quedar así. Si les queda mal, sé que esto no puede quedar así, pero no encuentro el error.
Y ahí ustedes están avisando que por lo menos se dan cuenta que hay algo que está mal, no que se la mandan por... ¿Vamos acá? Les dejo un copia en un momento y vuelvo al PDF, porque ahora con esta interpretación geométrica de la derivada, si yo sé que la derivada es la pendiente de la recta tangente, tengo un gráfico de una función, yo puedo hacerme a ojímetro, no la voy a hacer así, así como hicieron los chicos recién en Zoom. Puedo dibujar rectitas tangentes y darme cuenta si esa pendiente va a ser positiva, negativa, cuándo va a ser cero. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿en qué valor de x les parece que la recta tangente va a valer cero acá? En la función x cuadrado menos x. En el vértice, ¿sí? Si yo hiciera una recta tangente acá, la pendiente de esa recta tangente va a quedar cero. ¿Sí? ¿Cuánto les parece que va a quedar la pendiente de la recta tangente en cero? Relación. Si yo hiciera una recta tangente acá, como que la otra se da vuelta. ¿Sí? No sé la ecuación, pero la pendiente debe ser la pendiente que había en 1, pero en negativo. Claro. La ecuación no lo sé, pero sí que la pendiente va a ser con el signo opuesto. A ver, más allá de que no sepa el signo, que no sepa cuánto da, ¿qué signo tiene la pendiente en cero? ¿Qué signo tiene? Negativo, porque la función lineal es decreciente, ¿sí? Eso sí me puedo dar cuenta. Si yo hiciera acá, ¿qué signo tiene la pendiente de la recta tangente? Signo. No digo cuánto da. ¿Está bien? Si hiciera una recta tangente acá, ¿qué signo tiene? ¿Vamos? Bueno, eso sí importa. Bueno, terminen de copiar. ¿Esto? Bueno, porque ya hicimos la mitad del cálculo. Es como que hoy me tengo que yo tengo que salir de ahí a las 10:15, ponele, porque tengo un rato antes de lo que y yo te tengo que preguntar, f' de A, ¿qué es la derivada en A? O me da una idea del crecimiento instantáneo de la función y ¿qué le agregamos hoy? Que es la pendiente de la recta tangente. O sea, hoy me tengo que llevar eso, que f' es la pendiente de la recta tangente. Importante cuadro hoy, f' de A es la pendiente de la recta tangente. Si no confían en su memoria, por favor, anótenselo. F' es la pendiente de la recta tangente. Estamos en los finales y hay gente que no se sabe. Prácticamente no los dejamos probar. En los finales, a ver si han visto.
Bueno, ahora sí, ahora del micrófono. Lo que les decía, que la idea de hoy, a los chicos de Zoom que por ahí no se escuchó bien, hoy me tengo que ir con que la derivada es la pendiente de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Y vamos a seguir a ver si con un poquito más de estos ejercicios, porque eso me lo tengo que grabar a fuego, que es la pendiente de la recta tangente. Se imaginarán que no va a haber preguntas directas en general así. Entonces, ¿cómo es que me van a preguntar esto de pendiente de la recta tangente? Bueno, a ver, posibles ejercicios. Bueno, el 1A ya lo hicimos. El 1A era hallar la recta tangente al gráfico de f, donde f era x cuadrado menos x, en x igual a 1. Graficar ya lo hicimos y vamos con el verdadero o falso. Verdadero o falso. La recta tangente al gráfico de f en x igual a 0 tiene pendiente positiva. Falso. ¿Y qué me tengo que acordar? Me tengo que acordar el gráfico de la función. La acabamos de dibujar recién. Si yo hiciera una recta tangente en x igual a 0, no importa que no la haga de forma precisa. A ojo, yo me puedo dar cuenta si la pendiente es positiva o negativa. La pendiente de esa recta, de la Bordeaux, es negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso ustedes lo tienen súper claro, ¿no? Cuando las rectas van del primer al tercer cuadrante, tienen pendiente positiva. Cuando las rectas van del segundo al cuarto, tienen pendiente negativa. Eso sí necesito que sepan. Bien. ¿Vamos bien? Bueno, ese es un ejemplo de cómo podría parecer esto de la interpretación geométrica. Y ahora viene otro que nos gusta mucho, así que presten atención. Fíjense en el ejercicio. En el ejercicio que sigue, en el ejercicio 2, les dibujé una función g. Esa función que está ahí. ¿Está bien? Debe ser una función por tramos seguramente. Cada tramito es una recta. Podría encontrarlo, pero no me interesa ya, no me interesa la fórmula. Y les pido hallar g' de 0. G' de 0. ¿Está bien? G' de 0. ¿Qué es g' de 0? Ahora con esto nuevo que yo sé. La pendiente es la pendiente de la recta tangente. Una aclaración. En los ejercicios hay muchas formas de hacerlo. No hay una correcta, puede haber más de una. Entonces, algo que yo podría hacer acá, se me está ocurriendo ahora, es encontrar quién es esta función g, quiénes son estas rectas, y hallar la derivada usando reglitas de derivación. Eso puede ser una forma. No estaría usando la interpretación geométrica de la derivada, que es lo que quiero que practiquen hoy. O sea, si la quieren hacer de otra forma, está perfecto, pero hoy, como vamos a practicar esto, les voy a contar otra forma de la que podrían resolver este ejercicio. G' de 0 es la pendiente de la recta tangente. A ver, alguien en Zoom, ¿puede dibujar la recta tangente para el punto 0G de 0? Marco el punto 0G de 0. Marco ese punto 0G de 0. Es este, ¿no? El punto 0, me paro en x igual a 0 y voy hasta la imagen, el punto 0G de 0. Y ahí dibujo una recta tangente. ¿Alguien de Zoom que me dibuje la recta tangente? Ustedes acá ya lo hicieron, ¿no? Con los ojos la dibujan. Una recta tangente.
Ahí la dibujaron, ¿no? En verde. Fíjense, muy bien. Fíjense que coincide con la G, ¿o no? Coincide con la función G. Bueno, no importa. No siempre pasa. En las rectas pasa eso, que coincide. Ahora, de la recta que hizo el compañero, de la recta esta verde que acaba de hacer el compañero, la voy a marcar para que no se me vaya. Esta recta verde que hizo el compañero. G', ¿qué es de esa recta? G' de 0, de esa recta, ¿qué es? Solamente la pendiente. La pendiente de la recta verde. Entonces ahora me tengo que poner canchero en cómo leo la pendiente de la recta. Leamos la pendiente. ¿Cómo leo la pendiente de una recta? Sí saben ustedes. ¿Cómo calculaban? Recién les pregunté. Si yo tengo una recta que pasa por 2 puntos, ¿cómo calculan la pendiente? I2 menos I1, la recta de los I sobre la recta de los X. Entonces, si yo marcara 2 puntitos de esa recta verde, ya estoy. Hago esta, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, necesito 2 puntos de esa recta. Entonces, esa recta verde, convengamos que la puedo hacer un poco más larga. La puedo hacer un poco más larga. ¿Para qué? Para pescar los 2 puntos. Uno puede ser el puntito naranja este que tengo ahí. ¿Y qué otro punto de esa recta verde podríamos tomar? ¿Qué otro punto se le ocurre? ¿Qué? No escucho. ¿Puede ser este? ¿Podría ser este de acá abajo? ¿Podría ser el de arriba, el punto 1, 3? ¿El punto de arriba? ¿Podría ser el punto de abajo menos 1, menos 1? Sí, 2 puntos de la recta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Entonces la pendiente de esa recta verde, la M de la recta verde, va a ser la resta en los I. ¿Qué puntos quieren que tomemos? ¿Cuál de los dos? 1, 3, el punto 1, 3, y el otro, el naranjita, en X0 y en Y1. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? Resta de las Y sobre resta de las X. Resta de las Y. 3 y 1 son los Y. Resta de las X, 1 y 0. ¿Cuánto me da? 2. Fíjense que acá también lo veo. Variación en Y son 2 cuadraditos, variación en X, 1 cuadradito. Más fácil, ¿no? Va, más fácil es lo que a uno le sale en realidad. ¿Más o menos? Si les preguntara, a ver qué tal, a ver cómo vamos. G' de 1, 30 segundos. No, 30 segundos mucho. 5 segundos, G' de 1. G' de 1, ¿qué me van a decir? Muy bien, no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 1? No es suave. Están hecho una luz. ¿Y G' de 3? G' de 3. Ahí sí existe. Me paro en el puntito 3G de 3 y ¿qué debería hacer? Lo mismo que dice la otra vez, dibujar la recta tangente. ¿Alguien se anima a dibujar en Zoom la recta tangente en el punto 3G de 3? ¿Qué me va a quedar? Muy bien, me queda la misma, ¿no? La misma pedazo que G. Casualidad. No siempre, o sea, en las rectas sí les va a quedar lo mismo. Y ahora, ¿cómo leen la pendiente? Déjala dibujadita.
Bueno, ¿cómo leen la pendiente de esa recta? ¿Cuál es la pendiente? Variación en X es 2, variación en Y es 1 y bajo, ¿sí? Para ir de un punto a otro, bajo. Entonces, variación, esto es menos 1 en variación en Y sobre variación en X, que es acá. Variación en Y dijimos que estoy bajando y en X me moví 2, o sea que la pendiente es menos 1/2. Más o menos. ¿Vamos hasta acá? Bien, ustedes en el práctico, tienen el ejercicio D2. D2 es todo esto de recta tangente. Al principio les pide hallar la recta tangente y normal. La recta normal es una recta normal, es una recta, o sea, m por x más b. Con la m lo que va a hacer es inversa y opuesta a la de la recta tangente. Si la derivada tiene pendiente f', la recta normal va a tener pendiente menos 1 sobre f'. Eso es todo, ese es su pendiente. Igual sigue pasando por el punto AF de A. Es una recta que es perpendicular a la recta tangente. Eso es la recta normal. Si esta es la recta tangente, la recta normal pasa por ese punto, pero es perpendicular. ¿Está bien? A veces les pueden pedir en algún ejercicio en análisis 2, nosotros en análisis 1 no pedimos recta normal, simplemente queríamos que conocieran qué es, que es una recta que es perpendicular a la recta tangente y pasa por el punto AF de A. Pero ya hay ejercicios, o sea, como que la lo pueden hacer. Para el B, tienen que pensar un poco. Para el B dice, si la recta tangente a la curva en 4,3, les dicen que la recta tangente es en el punto 4,3. En el punto AF de A. A es 4, F de A es 3. Y les dicen que esa recta tangente pasa por el punto 0,2. Esos datos le dan que la recta tangente pasa por el punto 4,3 y por el punto 0,2. Y les piden hallar f' de 4. Yo voy a decir, ya, ¿y esto? ¿Está bien? Se les da 2 puntos de la recta tangente. ¿Pueden armar la ecuación de la recta? Sí. Ahora, f', ¿qué era de la recta tangente? Bueno, entonces de esa recta que ustedes armen, f' de 4, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Está bien? Y así, hay que ir pensando en los ejercicios esos sobre el concepto de recta tangente y que su pendiente es la derivada de la función. ¿Está bien? Entonces con esto estamos en condiciones de hacer el D2. Y vamos a seguir un poquito más, teniendo en cuenta esta interpretación. Bueno, a ver, ¿cómo rellenarían ahí? Si la derivada de la función f en x igual a a, o sea, f' de a, es la, ¿qué cosa? Pendiente de la recta tangente en el punto AF de A, ¿podrías averiguar el signo de la derivada en funciones elementales? Sí, por ejemplo, en la función x cuadrado, ¿dónde la derivada es positiva y dónde es negativa? Para x más chiquitos que 0, f', ¿cómo va a ser?
F' es negativa. Y para más grandes que 0, la función, a ver otra elemental, de paso la repasa. E a la x. ¿Cómo es su derivada? El signo. Claro, siempre que yo hago una recta tangente, es positiva, pues las pendientes son positivas. Más o menos vamos bien con esto? Los veo bien, ¿eh? Pero bueno, no sé. Seguimos entonces. ¿Para qué nos vamos a quedar con esto? Ah, pará. No. Pensemos un poco. Una más. La función 1 sobre x. ¿Cómo me dan las pendientes? ¿Positivas o negativas? En cualquier lado, ¿no? A ver, ¿de qué depende? A ver, van a ir. ¿Por qué elementales? Me parece que la entienden re bien. Si yo les doy esa, olvídate de elemental. ¿En qué parte la derivada va a ser negativa? Si yo hiciera rectitas tangentes. Muy bien. En la parte donde decrezca, f' es negativa. Y en la parte donde crece, ¿está bien? F' es positiva. ¿Estamos? Pero ¿cómo lo hago? O sea, no hace falta que me lo acuerde de memoria. Dibujo una función y me fijo, ¿sí? Hago la recta tangente y leo su pendiente. Y voy a darme cuenta que cuando la función crece, la derivada es positiva y cuando la función decrece, la derivada es negativa. Siempre que sea derivable, ¿sí? Entonces ya estamos en condiciones de rellenar esto. Si una función es derivable, es decir, si su gráfico es, muy bien, ahí pueden completar los chicos de Zoom. En el primer huequito espacio, ¿qué va? No se durmieron, ¿no? Muy bien. Y en la segunda f' será positiva si f es excelente, ya están súper adelantados en Zoom. Creciente, perfecto. Que alguien más vaya completando el otro renglón. F' será negativa si f es, claro, la derivada, no puedo, decreciente. Muy bien, escribís con texto. Ah, mira, qué bueno. Queda re prolijo, eso tendré que hacer yo. Muy bien. Y ahora quería dejarles para que piensen ustedes, a ver, ¿qué pasa en una función que sea suave? En una función que sea suave,
cuando cambia de crecimiento. Suponete que la función viene creciendo, creciendo, creciendo y después empieza a decrecer y es suave. ¿Cómo tiene que ser el dibujito? O que viene decreciendo, decreciendo, decreciendo y después empieza a crecer. ¿Cómo tiene que ser el gráfico? Vamos a hacer esos dos casos. A ver, si crece y después decrece, o si decrece y después crece. ¿Cómo tiene que ser el grafiquito? ¿Cómo se lo imaginan? Siendo suave. Redondeadita, ¿sí? Ah, mira. Perfecto. Viene decreciendo y después crece. Excelente. Los dos gráficos excelentes. Muy bien. Impresionante. En el primer gráfico que nos hicieron los chicos, ¿qué veo? Un punto, sí, son como pedazos de parábola. Recuerden que acá puede estar enorme la función, capaz es un pedacito de la función la que vemos. Se ve como una montañita en el primero y en el segundo un valle, ¿sí? En la montañita hay un punto, si yo miro este cachito de función, un punto que es el más alto. Y en la otra, un punto que es el más bajo. Esos puntos tienen nombre, se van a llamar máximo en el primero y el segundo mínimo. ¿Está bien? Vamos a ponerle, ya que estamos, que acá hay un máximo y acá hay un mínimo. A ver, chicos de Zoom, ayúdenme, síganme ayudando, por favor. Dan la clase, ya repartamos el sueldo. Dibujen en el máximo y en el mínimo una recta tangente. ¿Cómo queda la recta tangente si dibujo en el máximo y en el mínimo? Está, muy bien. Muy bien. Queda la recta tangente, queda horizontal. ¿Cuánto vale la pendiente? 0. ¿En los máximos y mínimos? Exacto, muy bien, Lucas. En los máximos y mínimos, cuando la función es suave, la derivada, ¿cuánto vale? 0. Dije que cuando la función es suave, ¿por qué? Porque pensemos en la función valor absoluto de x. La función valor absoluto de x. En x igual a 0 no es suave, pero hay un mínimo. Ese es el valor más bajo de la función. Entonces, por eso le agregué, siempre que la función sea suave, en los máximos y mínimos la derivada vale 0. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la idea, a eso tenemos que llegar al final de la clase de hoy, ¿sí? Lo que tenemos que trabajar es cómo encontrar los máximos y mínimos de una función. Ese es nuestro objetivo de hoy, cómo encontrar los máximos y mínimos de una función. Fíjense que ya nos estamos dando cuenta de algo. Un máximo, intuitivamente, ¿qué es? Es la parte más alta. ¿Está bien? Máximo absoluto es cuando sea más alto de todos. Máximo relativo es que sea más alto, pero si yo miro un cachito de la función. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué llega a ser un máximo? ¿Qué hace la función? La función venía creciendo, 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 llegó hasta el máximo y después ¿qué pasó? Empieza a decrecer. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver esto con la derivada? Y sí, porque vos sabías, cuando la función crecía, 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 ¿cómo era la derivada? Positiva. ¿Está bien? La función tiene derivada positiva, positiva, o sea que va creciendo, creciendo, creciendo. Llega al máximo, en el máximo no sé si es 0. ¿Por qué? Porque si la función es suave, sí, la derivada va a ser 0. Pero si la función es como valor absoluto, ¿qué pasa con la derivada? No existe. O sea, capaz que 0 la derivada o capaz que no existe, no sé. Pero iba creciendo, 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 y para que haya máximo, sí que es lo que tiene que pasar, que tiene que empezar a decrecer. ¿Está bien? Y si decrece, su derivada es negativa. ¿Ven cómo vamos relacionando el crecimiento o decrecimiento con el signo de la derivada?
con el signo de la derivada, y después los máximos y mínimos tenemos que ver cómo lo encontramos. Tiene que cambiar el crecimiento de la función. Digo, a ver, ya estoy poniendo 10, pero piensen en la función valor absoluto. Si le hacen un huequito en 0, háganle un hueco en 0. ¿Tiene mínimo? Y no, si yo le hago un huequito, no. Entonces, no es que solamente que pase de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Además, tiene que ser continua, porque si no, no me da. O a la función x cuadrado si le hacen un agujerito en 0. ¿Está bien? No va a tener mínimo. Tiene que ser continuo. Entonces, vamos a ir viendo qué cosas les tenemos que pedir a una función para encontrar esos máximos y mínimos. ¿Sí? Sigamos. Bien. Entonces, antes de avanzar, lo que quiero que nos detengamos es en los máximos y mínimos. Máximos y mínimos de una función. Un máximo y un mínimo puede ser absoluto o relativo o local. Relativo o local. Absoluto es que sea el punto más alto de todos. Y relativo es que sea el más alto alrededor de la función. El más alto en un intervalito alrededor. ¿Estamos? Y mínimo absoluto y mínimo relativo, ¿qué va a ser? El mínimo absoluto, más bajo de todo. Mínimo relativo, más bajo, pero en un cachito. Entonces, a ver, ya que estamos, tenemos este gráfico y vamos a pintar. El enunciado va a ser en rojo, máximo absoluto, en azul, mínimo absoluto, naranja tienen, chicos de Zoom, porque necesito la ayuda de ustedes, naranja tienen, sí, bien, en naranja, máximos relativos, y en verde, mínimos relativos. Entonces, entremos a pintar eso. A ver. En rojo, el máximo absoluto. Ahí guardo que está medio confuso. Bien, bien, Nayala. Bien. En rojo, máximo absoluto. En azul, el mínimo absoluto. El más bajo de todos. Alguien más que la ayude. ¿Dónde le ven el mínimo absoluto, el más bajo de todos? Muy bien, en -4. Después, en naranja los máximos relativos, muy bien, alrededor del x igual a -1 hay un máximo relativo, perdón, bien. ¿El rojo? No, es un poquito más bajo. El naranja está en 3 y el rojo está un poco más de 3. ¿Ese? Ah, pero ahí va. No, pensé que ese no es relativo.
Muy bien, tenemos en verde los mínimos relativos, nos falta un mínimo relativo. Esa, muy bien. Y a menos 1 igual, ¿no? Es máximo relativo. En x igual a menos 1. Ah, no. Ahí. No, porque, o sea, ¿es el más bajo de todos? No, porque si vos seguís mirando, sigue bajando. No es nada. No es mínimo. Acá, ojo. En este no es nada porque la función viene, fíjense qué hace la función. Viene subiendo, subiendo y ¿qué sigue haciendo? Sube, sigue subiendo. O sea, está siempre subiendo. Para que haya un mínimo, ¿qué tiene que pasar? De decrecer tiene que pasar a crecer, ¿sí? Y acá está siempre creciendo. ¿Está bien? No hay nada ahí. Y el otro que da lugar a confusión, me parece, es este. Uy. Este. ¿Qué está pasando allá? Uno puede decir, es un máximo relativo. No, ¿sabe por qué? Relativo tiene que haber un pedacito alrededor de la función. Todo alrededor. Tiene que quedar en el medio el puntito. ¿Y estamos de acuerdo que a la derecha de eso no hay nada? Por eso es que no es relativo. Porque me falta un cacho de dibujo para que sea relativo. ¿Sí? Tiene que ser el más grande de alrededor de la función. O sea, los relativos nunca van a estar en los extremos de los intervalos. No es relativo este. No es relativo porque no hay nada a la derecha. Porque no hay función a la derecha. Y el punto rojo, ¿es un máximo relativo también? ¿Es el más alto de un pedacito? Sí, y es el más alto de todos. Está bien. Es los dos. Este es naranja y rojo, los dos. Porque es el más alto alrededor de la función y es el más alto de todos. El azul es mínimo, perdón, el azul que pintaron los chicos. Es mínimo absoluto. ¿Es mínimo relativo? No, porque no hay nada a la izquierda, ¿sí? No hay función a la izquierda. ¿Está bien? En los extremos del intervalo nunca va a ser relativo. No puede ser relativo. Entre medio sí. ¿Vamos hasta acá? Bueno. Entonces, a ver, les doy 5 minutos para que piensen esos verdaderos falsos. Si una función alcanza en x0 un mínimo relativo, si tiene un mínimo relativo, ¿también va a tener un mínimo absoluto en ese punto? A ver. Siempre que tuvieron un mínimo relativo, ¿era el mínimo absoluto? No, por ejemplo, este que nos dibujaron los chicos, acá, había un mínimo relativo y no era absoluto. ¿Está bien? Muy bien, falso. Si una función alcanza un máximo absoluto, entonces alcanza un máximo relativo. Si tiene un máximo absoluto, ¿quiere decir que va a ser máximo relativo? En este sí, pero ¿podría pensar alguna función donde el máximo absoluto no pueda ser máximo relativo? Tiene que estar en el extremo. Por ejemplo, ¿y si tenemos esta? ¿Dónde está el máximo absoluto en ese dibujito que yo hice? Está acá arriba, ¿sí?
Este es el máximo absoluto. Ese es el máximo absoluto, ¿está bien? ¿Es relativo? No, porque dijimos que no hay nada a la derecha. Es absoluto, pero no relativo. O sea, claro. O sea, los dos falsos tenemos hasta ahora. Los dos falsos, ¿no? ¿Y hay más? Si una función alcanza el mínimo absoluto, entonces no hay un mínimo relativo. Si es mínimo absoluto, ¿no quiere decir que no va a ser mínimo relativo? Falso. Podría inventarme un dibujito, muy bien. Podría inventarme un dibujito, valor absoluto o la parábola, muy bien, en donde el mínimo es absoluto y es relativo. Muy bien. Qué impresionante. A ver, entonces, ¿cómo vamos? Yo creo que los puedo dejar solos y ya lo hacen esto. Eso era el E1. Mira, nos queda como media hora y ya estamos. Bien. ¿Qué tenía que aprender hoy? Que f' de A era la pendiente de la recta tangente. Con esa idea, yo puedo deducir que cuando la función crece haciendo rectitas tangentes, me doy cuenta que las rectas tangentes tienen pendiente, cuando crece tienen pendiente positivo. Y si la función decrece, las rectas tangentes tienen pendiente negativo. Y con esa idea de pendiente de recta tangente, yo debería poder hacer el ejercicio E2. A ver, vamos a ver si nos sale. Dice, ¿qué ocurre con la derivada en las abscisas de los máximos y mínimos relativos? Bueno, a ver, vamos con el dibujito que teníamos. En los puntos donde era máximo o mínimo. Uy, se me fue demasiado. ¿Qué pasó con la derivada? Relativos, máximos, mínimos, relativos. Acá, ¿qué pasa con la derivada? Que hay un máximo relativo, ¿qué pasa con la derivada ahí? En el verde. No existe, muy bien. No existe. En el máximo absoluto, que también era relativo, aquí, ¿qué pasa con la derivada? En la naranja. La derivada es cero. Si yo hiciera una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente me quedaría cero, ¿está bien? Y en el último, en el de recuadro azul, ¿qué pasa con la derivada? De nuevo no existe. Bueno, entonces, conclusión. En los puntos donde hay máximo o mínimo, la derivada es cero o no existe. Entonces, a ver, esa es nuestra primera conclusión, que la vamos a mantener 2 segundos. No. En los puntos de máximo o mínimo relativo, f' es cero o no existe. Entonces uno podría estar tentado, siempre que la derivada sea cero o siempre que la derivada no exista, ¿voy a tener un máximo o un mínimo? Miren el dibujo. ¿Pueden encontrar algún otro punto donde la derivada valga cero?
Además del que tenemos en amarillito allá. Esta es la que, en -3 es raro el dibujo. La derivada sí vale 0. Ahí la derivada vale 0. Pero no hay un máximo ni mínimo, porque dijimos que la función iba siempre creciendo. ¿Está bien? Iba siempre creciendo. ¿Hay algún otro punto donde la derivada no exista, además del -1 y el 4? En -1, 1, ¿qué pasa? -1,1. Pero estamos con los relativos nomás, los relativos. Solamente con los relativos, los que quedan adentro, no los extremos del intervalo. 5, 2. En el punto 5, en x igual a 5, ¿qué está pasando en el gráfico? Hay un salto abrupto ahí. Ahí no existe la derivada. ¿Está bien? No existe la derivada. ¿Y hay máximo o mínimo? No. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es como que estamos diciendo algo que no sirvió para nada. No, sí. En los máximos o mínimos, la derivada es 0 o no existe. ¿Qué pasa? No siempre que la derivada sea 0 o no exista, va a haber un máximo o mínimo. Por ejemplo, aquí en x igual a -3, la derivada es 0, pero no hay ni máximo ni mínimo. En x igual a 5, la derivada no existe, pero no hay ni máximo ni mínimo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a anotar en el E2, inciso A. Fíjense, ¿qué preguntaba el E2? ¿Qué ocurre con la derivada en las abscisas de máximos o mínimos? ¿Era 0 o no existía? ¿Está bien? Y después me pide, ¿sería acertado concluir que si la derivada es 0 o no existe con f continua, entonces hay un máximo o un mínimo? Estaría bien que yo piense, bueno, entonces siempre que la derivada es 0 o no exista va a haber máximo o mínimo. No, porque recién encontramos unos ejemplos donde la derivada era 0 o no existía y no había máximo ni mínimo. Entonces, perfecto, no. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? En máximos o mínimos relativos, ¿sí? Relativos, f' es 0 o no existe. Pero ojo, no siempre que f' sea 0 o que no exista f', habrá máximo o mínimo. Y dejé mucho lugar para dejarle entre paréntesis cuáles son los ejemplos de funciones donde en el primer caso hay una función clásica bastante elemental donde la derivada es 0 pero no tiene ni máximo ni mínimo. Y hay otra función casi elemental, no de las 8, pero es bastante sencilla, donde la derivada no existe y no hay ni máximo ni mínimo. ¿Cuáles son esas funciones? La función x cubo. La función x cubo, 3 segundos para derivarla. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. En x igual a 0, ¿cuánto vale? 3x cuadrado, si reemplazan la x por 0, ¿cuánto te da? 0, ¿está bien? O sea, la derivada de x cubo en 0 vale 0, ¿está bien?
Pero, ¿se acuerdan del dibujito de la función x cubo? Algo así hace, la x cubo. La función x cubo siempre crece, siempre crece. En cero su derivada vale cero, pero no hay máximo ni mínimo. Otra función, a ver, un ejemplo de una función, me faltó ya tachar eso, porque es que no existe. Un ejemplo de una función donde no existe la derivada, pero que no hay máximo ni mínimo, es uno que hicimos en la clase pasada, que es la raíz cúbica. Raíz cúbica de x tiene un salto abrupto en cero, tiene un salto abrupto en cero, pero la función no tiene, o sea, no existe la derivada en cero, pero la función no tiene ni máximo ni mínimo, porque siempre crece, ¿sí? En cero, alrededor de cero. ¿Vamos bien? Bien. Seguimos un poquito más. Falta poco, ¿no? ¿Podías sacar o estaban copiando, chicos? ¿Vuelvo? ¿Necesita que vuelva o ya está? ¿Listo? Bueno. A ver, ¿cómo lo piensan ustedes? Si hay un máximo mínimo en un punto en el que existe la derivada, o sea, si la función es suave y hay un máximo mínimo, ¿cómo se imaginan el dibujito? Si hay un máximo mínimo y la función es suave, ya lo hicieron los chicos de Zoom. Como una pancita para arriba, pancita para abajo, o sea, dada vuelta. ¿Cuánto vale la derivada si la función es suave en los máximos o mínimos? Muy bien, ahí pueden completar. O sea, si hay un máximo mínimo en un punto donde existe la derivada, esta vale 0. Y ese resultado se conoce como teorema de Fermat. Teorema de Fermat. Muy bien, ahí tenemos los gráficos. Punto de máximo, f' es igual a 0. Punto de mínimo, f' igual a 0. Excelente los chicos de Zoom. ¿Qué me dice el teorema de Fermat? Lo escribo acá. Si f es derivable en x0 y tiene un máximo o mínimo, entonces su derivada vale 0. En x igual a 0, no, perdón, en x sub 0. Se puede ser en cualquier x, no estoy hablando de un x en particular. Si es derivable en x sub 0 y tiene un máximo o mínimo en ese x sub 0, entonces la derivada va a valer 0. En un teorema, ustedes siempre tienen hipótesis, o sea que son las condiciones que deberían cumplirse para que se afirme lo que dice después. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis del teorema de Fermat? Me pide que la función sea derivable en 0 y además me pide que tenga un máximo o un mínimo. ¿Sí? Me pide dos cosas, Fermat. Que sea derivable en 0 y que tenga un máximo o un mínimo. Y me garantiza, si pasan esas dos cosas, entonces la derivada va a valer 0. ¿Qué pasa si no se dan estas cosas?
si f no es derivable o si no tiene máximo mínimo. Y no sé lo que puede pasar. O sea, lo que dice el teorema es, yo te garantizo que si es derivable y que hay un máximo mínimo, entonces seguro que la derivada es cero. Si las hipótesis no se cumplen, ni idea qué puede pasar. Si las hipótesis no se cumplen, ni idea. Quiere decir que a veces vos podés encontrar puntos donde la derivada es cero, ¿sí? Pero, o sea, no sé, yo lo que te dice Fermat, te garantizo que va a pasar esto si es derivable o si hay un máximo, y si hay un máximo mínimo. Te garantizo. Si no, no sé. Entonces, con esa idea en mente, vamos a tratar de responder el inciso 2i. En la función x a la 2 tercios. Esa háganlo con GeoGebra. Chicos en Zoom, hagan el dibujito de x a la 2 tercios con GeoGebra y dibujan y replíquenla ustedes acá, por favor. Ahora sí. Dibujen x a la 2 tercios, porfa, la dibujan en GeoGebra y la replican acá en la hoja. ¿Cómo queda el dibujito de x a la 2 tercios? La famosa gaviota. Así le llamamos a esa función. Muy bien, la gaviota. Fíjense cómo sigue diciendo. La función x a la 2 tercios cumple que hay un mínimo en cero. Hay un mínimo en cero, ¿todo lo vemos? Un mínimo relativo. Pero no es cierto que la derivada sea cero. De hecho, ¿qué pasa con la derivada aquí? No existe g' de cero. No existe g' de cero. ¿Contradice el teorema de Fermat? No, Fermat que me decía que tiene que ser derivable y haber un máximo mínimo. ¿Qué culpa tiene Fermat si no se están cumpliendo las cosas que me pedía? ¿Sí? ¿Le está faltando? ¿Contradice Fermat? No, no puedo aplicar Fermat porque no es derivable en cero como me pide Fermat. Entonces, directamente pongo eso. No lo contradice. Contradecir sería que cumpliendo las condiciones que me pida Fermat, no se dé lo que afirma Fermat. Y esto no está pasando, porque no se cumple que sea derivable. No lo contradice. No puedo aplicar el teorema porque la función no es derivable en cero. Para aplicar el teorema de Fermat se tienen que dar dos cosas, ser derivable y lo del máximo y mínimo. Este solamente cumplía lo del mínimo, ¿sí? Pero no cumplía que es derivable, entonces descarto Fermat, no lo puedo aplicar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, lo último. Entonces, el inciso B que era el que me decía, ¿cómo es la derivada en los máximos y mínimos? ¿Qué pasaba con la derivada en los puntos de máximo o mínimo? ¿Es cero o, en el caso de valor absoluto o en la gaviota, hay máximos y mínimos, hay mínimos en esas en particular, ¿y qué pasa con la derivada? Ya, entonces, en los máximos o mínimos, la derivada es cero o no existe. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Función x cuadrado, la derivada en cero vale cero, función, a ver,
No, elementales no tenemos mucho. La función valor absoluto de x a la 2/3, la derivada no existe y hay mínimos en esas, ¿está bien? Entonces, en los máximos o mínimos, la derivada es 0 o no existe. Pero, siempre que la derivada era 0, me bastaba con decir, si la derivada es 0, entonces hay un mínimo o un máximo. Si la derivada no existe, de una es máximo o mínimo. No, la función x cubo, la derivada en 0 vale 0, pero no hay un máximo o mínimo. La función raíz cúbica de x, no existe la derivada en 0, pero no hay un máximo o mínimo. Entonces, no me basta con decir que la derivada sea 0 o no exista para decir que hay un máximo o mínimo. Eso es lo que se conoce como, es una condición necesaria, es necesario que la derivada valga 0 o no exista, pero no es suficiente, no basta con eso, le tengo que pedir algo más. Entonces ahí ponemos condición necesaria, pero no suficiente. Y olvídense de los nombres, lo que quiero que les quede es guarda. Si la derivada es 0 o no existe, puede haber un máximo o mínimo, o no. Así es. Entonces, ¿cómo decidimos? O sea, nosotros queremos encontrarlos en definitiva. Entonces, a ver. Pero ya tenemos una gran cosa, a ver. Máximos o mínimos. ¿Cómo voy a encontrar los máximos o mínimos? Candidatos, van a ser candidatos. Candidatos a máximo o mínimo del dominio, puntos del dominio de la función donde la derivada valga 0 o la derivada no exista. Esos capaz que son máximo o mínimo, ¿está bien? Necesito alguna otra herramienta para decidir si esos eran o no máximo o mínimo, para descartar el caso de x cubo o descartar el caso de raíz cúbica de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, ¿cómo encuentro los máximos y mínimos? Y primero me fijo en los puntos del dominio donde la derivada es 0 no existe. Pero guarda, porque sé que ahí me la puedo matar, puede haber alguno que no sea. Esos candidatos tienen un nombre, ese le digo yo candidato, pero se llama puntos críticos. Puntos críticos son los puntos donde la derivada es 0 o no existe. Esto, en otras comisiones, no, en toda la vida, en todos los libros, se llama como punto crítico. Son los puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. ¿Está bien? Son candidatos a ser máximo o mínimo. Los otros dos incisos, lo que quiere hacer es darnos herramientas para decidir cuándo va a haber un máximo o mínimo. Porque nosotros lo tenemos claro en nuestro dibujito, ¿sí? Para que haya un máximo, la función tiene que venir creciendo, 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 y después, para que haya un máximo, crece, 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 y después decrece. Si crece, 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 ¿cómo es la derivada? Positiva, y después, cuando decrece, negativa. Ahí está, eso es lo que tengo que hacer. Además de fijarme en el candidato, me tengo que fijar si la derivada cambia de signo. Si la derivada cambia de ser positiva a ser negativa, quiere decir que la función pasó de crecer a decrecer. ¿Qué va a haber en ese candidato? Un máximo. Si la derivada pasó de crecer, 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 a seguir creciendo, 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 ¿qué va a haber en ese punto crítico? Nada. Si pasó de crecer, crecer, crecer y siguió creciendo, 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 no hay nada. ¿Está bien? Si pasó de decrecer, decrecer, decrecer a crecer, 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 ¿qué hay en ese punto? Mínimo. Si pasa de decrecer, decrecer, decrecer a decrecer, 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 no hay nada. Entonces,
¿Qué es lo que me permite decidir si hay un máximo o mínimo? Encontrar estos candidatos, puntos donde la derivada es cero o no existe, y ver si hay un cambio de crecimiento en la función o lo que es lo mismo, un cambio de signo en la derivada primera. ¿Está bien? Vamos a ir directamente al resumen, porque esto es como que ya lo sabíamos nosotros. Estos dos incisos ya lo hicimos. ¿Sí? Miren, dicen trazar rectas tangentes en los intervalos donde f es creciente. Eso ya lo hicimos. Donde era creciente hicimos rectas tangentes y nos dimos cuenta que las pendientes de esas rectas tangentes eran positivas. Bueno, entonces vamos al resumen. Nuestro resumen de hoy. Vamos, chicos de Zoom, ahí. 2 segundos para completar. Si f' es positiva, si la derivada es positiva, ¿cómo es la función? Ah, los chicos lo van a completar, seguro. Perfecto. Si f' es negativa, entonces la función es decreciente. Vamos al de abajo. Tengo x0 en un intervalo. ¿Eso para qué les decía? ¿Para qué les digo x0 en i en un intervalo? Porque me estoy concentrando en los relativos, en los máximos y mínimos relativos. Por eso les agregamos ese cachito. Bueno, si la derivada, yo quiero encontrar una forma de encontrar los máximos y mínimos. O sea, en la clase de hoy, ¿qué me tengo que ir? Con que f' es la pendiente de la recta tangente y un método para encontrar los máximos y mínimos relativos de una función. Esa es la idea de la clase de hoy, que la voy a resumir ahora cuando terminemos de completar esto, cuando terminemos de completar este cuadrito. Entonces, en los máximos o mínimos, ¿qué pasa con la derivada? ¿Es cero o no existe? Perfecto. Entonces, va a haber, ¿qué ponemos? ¿Va a haber un máximo mínimo? Claro, podría, puede, ¿está bien? Entonces, podría haber un máximo mínimo relativo. ¿Está bien? ¿Qué hacemos para confirmarlo? Para confirmarlo, debe chequearse un cambio de, ¿qué cosa de f? ¿Qué tiene que cambiar de la función? De crecimiento. Cambio de crecimiento de f. Y ya no era tan fácil. O, equivalentemente, un cambio de qué cosa en f'. ¿Qué cambia en f'? El signo. Cambio de signo de f'. Excelente. Resumo la clase de hoy. Clase de hoy, ¿qué me tengo que ir? ¿Vamos bien? ¿Están agobiados con tanta cosa? Paso de pantalla. Bien. Resumen de hoy. Resumen de la clase. O sea, los que vean el video ven estos 5 minutos de clase y ya está. F' de A es la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente, nunca se los dije completo. ¿Tangente a quién? Al gráfico de F. ¿En qué puntito? En el punto A, F de A. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una función, dibujo la recta tangente
Esa es la recta tangente. Como toda recta, su fórmula es igual a m por x más b. ¿Está bien? Es una recta, la recta tangente es una recta. ¿Y qué sé yo de la recta tangente? Dos cositas. Que su pendiente, ¿quién es? La pendiente de la recta tangente, f' de a. ¿Y qué pasa por el puntito? F de a. Sé que su pendiente es f' de a. ¿Y qué pasa por el punto? A, f de a. Primera hora de la clase. Segunda hora de la clase. ¿Sigo? Cambio de pantalla. Segunda hora de la clase. ¿Cómo hallar máximos o mínimos relativos? Entonces, máximo y mínimos relativos. Tengo así o podría ser una cosa así. Acá hay un máximo. Ahí vemos un mínimo. Dos pedazos tienen. Primero, hallar los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Que en la bibliografía les se llama puntos críticos, puntos del dominio de la función, donde la derivada vale 0 o... Por eso les dije esos dos. Fíjense que en el puntito verde la derivada vale 0 y en el punto azul la derivada no existe, ¿no? En el dibujito que les hice hay un punto donde la derivada es 0 y un punto donde la derivada no existe. Acá f' vale 0 y en esta no existe f'. No es suave ahí, exactamente. Todavía ahí. Puede ser un salto abrupto, o sea que no sea suave puede ser, o un cambio así, que hay un piquito, o un salto abrupto, o que no me quede continua. Cualquiera de esos dos, esos tres, perdón, sería no suave. Eso debería haber yo en el dibujo. Ahí, en cualquiera de esos tres casos, la derivada no existe. Bien, entonces, primero hallo los candidatos, pero esos eran candidatos nomás, son candidatos nomás. ¿Por qué? Ojo, solo son candidatos. Solo son candidatos. Porque puede haber puntos donde f' es 0 o no exista y no haya máximos y mínimos. Extremos relativos se llaman eso, extremos relativos. Extremos relativos. ¿Qué función se les viene a la cabeza cuando digo que la derivada es 0 y que no haya un máximo o mínimo? X cubo, la derivada vale 0 en 0 y no hay un máximo ni mínimo. ¿Qué función se me viene a la cabeza cuando no exista la derivada, pero que no haya máximo ni mínimo? Raíz cúbica. Raíz cúbica de x en x igual a 0, no existe la derivada, pero no hay máximo ni mínimo. Bueno, y entonces, ¿cómo decidíamos? Hallar candidatos y segundo, chequear o cambio de crecimiento
cambio de crecimiento de F, o lo que es lo mismo, cambio de signo ¿de quién? De F'. ¿Está bien? ¿Por qué? Recuerden una cosa importante. El signo de F' me dice si F crece o decrece. O sea, si F' es positiva, que se dé la función. Y si F' es negativa, basta con que haga rectas tangentes y me fije el signo de las pendientes. ¿Más o menos? Bueno, ¿qué nos falta? Hacer un ejemplo de cómo usamos este criterio, pero bueno, eso lo van a hacer en la práctica la semana que viene, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿estamos? Esta es la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, me escriben para consultas.